Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 54. Hoy nos toca terminar la epístola de Pablo a los Filipenses, considerando los capítulos 2, 3 y 4. Pablo comienza el capítulo 2 en seguimiento de su tema al final del capítulo 1, en el cual estuvo animando a los filipenses a no tomar sus prisiones como motivo de desánimo y falta de fe. En la primera parte del capítulo, Pablo está hablando acerca de Cristo y el consuelo que presentemente sentían como motivo de lo hecho por Jesús. Pablo describe la fe en Cristo Jesús y la obra redentora como motivo de unidad entre el pueblo de Dios. Por otra parte, la descripción del ministerio de Jesús, habiéndose despojado de su postrera gloria para descender a la tierra en forma humana, con tanto de cumplir la obra de redención, es utilizado por Pablo para enfatizar su punto del primer capítulo. De esta manera, sus prisiones no eran motivo de desánimo, sino un ejemplo de la transformación obrada por Cristo en su vida. Al sujetarse a las prisiones, Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no se pensaba ser mejor que nadie por su postura como apóstol, sino que se humilló a sí mismo, recibiendo el castigo secular de su ministerio entre los gentiles. Al leer el segmento, puedes apercibir el gozo de Pablo al contemplar la gloria de Cristo luego del cumplimiento de su ministerio terrenal. De la misma manera, Pablo anticipaba la recompensa eterna de su labor entre los filipenses y otros gentiles. Pablo menciona en los versos 12 y 13 la necesidad de los filipenses cuidar su salvación con temor y temblor. Esta amonestación viene en conjunto con las exhortaciones del siguiente segmento. Pablo les exhorta a la paz y la unidad entre ellos, marcando una diferencia entre ellos y el mundo. Pablo utiliza el motivo de luz y tinieblas de nuevo en esta epístola para distinguir entre el camino de la santidad y el camino de la impiedad. Noten que Pablo desea que los filipenses mantengan la santidad y la conducta cristiana, cual diera testimonio de su evangelio entre ellos. Pablo se menciona como siendo derramado como libación sobre el sacrificio de los filipenses. Esto es una referencia a las ofrendas del Antiguo Testamento. La alusión de Pablo es que su obra era solo de complemento a la ofrenda y servicio de los filipenses. En los versos 19 al 24, Pablo encomienda a Timoteo a los filipenses hablando acerca de su labor con el apóstol y su interés en el ministerio. Noten que Pablo menciona que solo Timoteo quedaba con él al momento, quien se interesara solo por las cosas del Señor. Es decir, que hay otros con Pablo al momento, pero Timoteo es el que más interesado está en cumplir la perfecta voluntad del Señor. Este mismo interés en Timoteo se había demostrado hacia los filipenses, por lo cual Pablo tuvo la confianza de enviárselo. Noten en el verso 24 que Pablo aún esperaba llegar a Filipos. Pablo también envió a Epafrodito, conocido de los filipenses, quien aparentemente había enfermado gravemente luego de su regreso a Pablo de una previa visita a Filipos. Pablo menciona que Epafrodito casi murió por causa de la enfermedad, de modo que los filipenses también lo escucharon. Pablo les exhorta a regocijarse con Epafrodito por la obra de sanidad en su vida. El capítulo 3 comienza con una amonestación a cuidarse de los perros y los mutiladores. Aunque no sabemos a quiénes se refería Pablo con la mención de los perros, su mención de los mutiladores parece ser en referencia a los judaizantes, quienes insistían en la circuncisión de los gentiles. Los versos 4 al 6, Pablo hace una breve mención de sus cualificaciones como judío. Aunque no entra en tantos detalles aquí como hizo en su epístola a Gálatas, Pablo sí menciona lo suficiente como para describir su estatus de prominencia entre el pueblo judío antes de su conversión. Noten cómo Pablo estimaba todas estas cosas en el verso 8, mencionando que lo tuvo por basura con tanto de conocer al Señor y el poder de su resurrección. Pablo les asegura que no estaba presumiendo de experiencia ni estima por sus logros en el ministerio, sino que se mantenía consciente de que Cristo era el centro de todos sus logros. Admite en el verso 12 que no había logrado llegar a la meta, cual probablemente estimaba ser la perfección en la santidad, cual le dirigiera a la eternidad con Cristo. Reitera su sentir en el verso 13, una forma de establecer un hecho en la costumbre hebrea, repitiendo las cosas. Luego comparte su ánimo para seguir hacia adelante, superando las detracciones de su pasado y exhortando a los filipenses a seguir la unidad, tanto en este pensar como en los unos con los otros.
En el verso 17, Pablo se ofrece como ejemplo de la perseverancia a los filipenses, exhortándoles a ser de un mismo sentir, compartiendo el deseo del conocimiento de Cristo. Pablo lamenta la obra de quienes él mismo llama enemigos de la cruz. Es posible que este haya sido su pensamiento en cuanto a los judaizantes, por cuanto le ponían impedimento al evangelio por su imposición de la ley, pero la información dada en el verso 19 pudiera estar señalando a otro grupo de personas quienes predicaban por motivos de fama o provecho personal. Los versos 20 y 21 afirman la teología de Pablo en cuanto a la eternidad y la esperanza de la resurrección en gloria. Tal pensamiento es significante a su mensaje, cual mantenía un enfoque en lo eterno en vez de lo terrenal. El capítulo 4 comienza el final de la epístola con la exhortación de Pablo a los filipenses, particularmente el obispo, mencionado como compañero fiel, a que ayudaran a Síntique y Evodia a hacer las paces. Dado el contenido de la epístola, lo probable es que estas dos mujeres hayan tenido fuerte desacuerdo en cuanto al lugar de los gentiles en la iglesia, una siendo judía y la otra gentil. Tal desacuerdo había afectado al menos una de las congregaciones en Filipos y debería ser remediada. Cual haya sido el motivo de su desacuerdo, el apóstol lo siente en lo personal, mencionando que ambas habían trabajado con él y Clemente, entre otros colaboradores, para establecer la iglesia en Filipos. Dado que Pablo no entra en más de lleno en la situación de estas dos mujeres, es probable que confiaba en la habilidad de su compañero fiel en remediar el asunto entre ellas. También es posible que ya había enviado mensajeros como Timoteo en la situación de Corinto para asistir en la reconciliación. Pablo amonesta a los filipenses a demostrar el gozo de Dios entre ellos, exhortándoles a regocijarse. También les dice que no deben estar afanosos o preocupados por nada, sino que deberían orar para la provisión de sus necesidades. Nos debe ser evidente que Pablo aplicaba la teología mencionada en Gálatas 6 a los filipenses, por cuanto habían sembrado, tanto en su ministerio como en el de sus colaboradores, segarían riquezas en gloria. Por lo tanto, pudieran tener paz en el Señor. Para los hebreos, particularmente, el pensamiento de paz significaba integridad sin que faltara cualquier cosa. Noten los versos 8 y 9 donde Pablo les implora mantener un pensamiento sano y puro para que la paz de Dios permaneciera con ellos. Dado los diversos instantes en los cuales Pablo se vio enfrentando filosofías y pensamientos ajenos a la verdad, este segmento tiene sentido pleno en la vida del creyente. En los versos 10 al 20, Pablo le agradece a los filipenses por su respaldo y apoyo financiero a la obra misionera del apóstol. Menciona específicamente la ayuda de los filipenses durante su trabajo en Macedonia. Noten el verso 13, cual es frecuentemente utilizado por creyentes. En su contexto, trata acerca de ministrar en momentos de abundancia como también de escasez. Deben notar que Pablo no solicita aquí de la ayuda de los filipenses, sino que les agradece lo ya enviado por ellos con Epafrodito. Noten también en el verso 17 que Pablo refuerza el pensamiento de la siembra y la siega, diciendo que buscaba fruto que abundara a cuenta de los filipenses. Su epístola termina con la salutación final de Pablo, algunos compañeros quienes estuvieran con él al momento y un grupo de personas especiales para Pablo, quienes son los de la casa del César. Dado que Pablo envió saludos a los de la casa de Aristóbulo y los de la casa de Narciso en Romanos capítulo 16, quienes eran pensados haber sido sirvientes de ambos, adquiridos por César luego de sus respectivas muertes, puede ser que los que de la casa de César hayan conocido a Pablo por medio de alguno de estos. Sabemos que Pablo menciona en el primer capítulo la oportunidad de predicarles a quienes lo guardaban y los de la casa del César. Aunque luego sería decapitado por orden del César, Pablo cumplió con su destino divino de dar testimonio de Cristo en Roma. Esto nos trae entonces al final de la epístola de Pablo a los filipenses. Espero este video le haya sido de ayuda. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos por esta parte mañana.